El día de hoy, damas y caballeros, estamos de manteles largos, pues quienes lamentablemente ya no nos acompañan físicamente, en Día de Muertos regresan para vernos una vez más. Los relatos que vamos a escuchar esta noche nos demuestran que ellos siguen aquí, de una forma que no nos esperamos, sobre todo hablando de este campo de lo paranormal, de aquellas historias que se nos quedan en la mente por tener encuentros tan gratos y quizás algunos otros no tanto. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al especial de Día de Muertos de este año. Y aprovechando que ya estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida y su pan de muerto de su preferencia. Y vámonos directo con Ramiro Vallejo, quien desde Puebla, México, nos cuenta esto. Cuando era más joven, niño realmente, andaba por los 12 años si no me equivoco, que fue cuando más tiempo pasaba con mi abuela. Le ayudaba a cocinar, a limpiar la casa, le aprendí bastantes cosas y, entre ellas, a armar un altar para Día de Muertos. En aquella fecha era 1 de noviembre, cuando apuramos el altar porque estaba la decoración todavía de Halloween. En ese altar teníamos la ofrenda para hermanos de mi abuela, un tío que se nos adelantó, una gatita que había tenido mi abuela también y mi abuelo. Y siendo niño, la verdad es que no me dejarán mentir, pero es difícil que algo no se te antoje, algo de la ofrenda, dulces, pan de muerto, algún platillo y toda la cosa. Pero mi abuela ya me conocía, y por ello siempre me apartó un par de dulces para que me comiera durante el día porque ella me decía que las ofrendas no se tocan, que se podían llegar a enojar quienes debían venir por ellas y a mí me daba mucho miedo esto. Por ello, desde que soy consciente, jamás toqué nada, aparte que nunca fui tan travieso como para hacerlo. Sin embargo, debo decirles que en ese año coincidí con un momento de debilidad en cuanto a que se me antojaron mucho unas galletas. De esas no habían quedado en la casa, y mi abuela se las puso en el altar a mi abuelo porque a él le fascinaban estas galletas, los chocolatines, los de Gamesa, los que son de chocolate que tienen bombón, nuez muy ricos. Y por ello, por primera vez en mi vida, hice la travesura de tomarlas. Como les comenté, a mi abuelo le encantaban esas galletas, yo por ellos las conocí. Y como por esas fechas yo me quedaba a dormir en su casa porque mis papás trabajaban en una agencia de viajes donde no podía acompañarlos, iban seguido a la Ciudad de México. Y esa noche me acuerdo que me levanté para ir al baño a tomar agua a la cocina, ya era tarde, no vi la hora pero lo sabía. Y mi abuelita ya tenía rato de que se había ido a dormir. Ella era de dormirse temprano. Y estando en la cocina, pensé en esas galletas que había visto en ese altar. Salgo al frente de la casa, haciendo el menor ruido posible y ahí, en ese altar, que podía ver porque mi abuelita había dejado una de estas luces tenues color amarillo, iluminando el altar. Las tomé. Volví a entrar. Cerré en completo silencio, me fui para el cuarto donde nos quedábamos las visitas de mis abuelos y nada más entré, me empezó a comer la culpa. Pensaba que había hecho mal, que las ofrendas no debía tocarlas y así estuve pensándolo con ese paquete de galletas en mis manos, que no abrí. Y me volví a poner de pie. Salí, las volví a colocar en su lugar, debajo de la foto de mi abuelo, y me metí. Me sentí un poco más tranquilo por no haberme comido eso y me dormí. En la mañana me desperté porque mi abuela fue a buscarme a la habitación. Me levanté y me preguntó que si yo había agarrado las galletas de la ofrenda de mi abuelo. Y yo le dije que sí. Me había descubierto, las había devuelto, pero quizás se cayeron porque las dejé rápido o estaban movidas o no lo sé. No le podía mentir a mi abuela, pero le dije que anoche las tomé, que me las iba a comer pero que ni siquiera las abrí. Las volví a dejar en su lugar y ella me pone una cara de extrañada. Veo que tenía su mirada puesta hacia un lado de mí y me señala con la mano diciéndome que entonces qué era eso, que quién las había abierto. Y cuando volteo a mi lado, donde había un buró, ahí envuelta con una servilleta, estaba una de esas galletas. La tomo. Volteo a ver a mi abuela, preguntándole que si ella me la había regalado, agradeciéndole y diciéndole que no volvería a tomar nada de la ofrenda y le repetí que anoche yo no las abrí, que las devolví a su lugar rápido y como nunca le mentí a mi abuela, ella cambió su cara
Veo que me levanta la mano y me enseña una servilleta también, envolviendo una galleta porque le quitó la servilleta. Me extiende la mano y me dice que la acompañe. Me levanto, me pongo mis sandalias y cuando llegamos al altar, veo que el paquete de galletas estaba abierto, pero solo quedaba una, y el resto de la bolsa del plástico estaba doblado, con la galleta haciendo peso para que no entrara el aire, insectos y, como ese paquete de galletas siempre tuvo solamente 3, mi abuelita, llorando enfrente de ese altar, me dijo: «Ya vi que no fuiste tú, fue tu abuelito quien nos las dio». Mi abuelo en vida, como les comenté, amaba esas galletas, pero cuando yo pasaba la tarde con ellos y abría un paquete de 3, siempre me daba 2, una para llevársela a mi abuela, otra para mí y él se quedaba con la última. Siempre hacía la broma de que tenía que sobornarme con eso para que no dijera que estaba comiendo esas galletas y siempre era así. Esa mañana, justo en Día de Muertos, entendí que aunque él ya no estuviera con nosotros, seguía haciendo lo mismo. Discúlpeme de antemano si esta pregunta le evoca algún recuerdo no tan grato. Triste, no es la intención. Es todo lo contrario, trato de que recordemos a aquellos quienes ya no están de una forma diferente, grata. Pero ¿cuál era esa comida que compartían frecuentemente con sus seres queridos? Un platillo o postre que usted asegure cuando lo comían juntos era distinto. Los leemos, en lo que ahora nos vamos con Jacinto Hernández, quien desde Torreón, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando trabajé de guardia en un almacén privado, donde despachaban productos para vehículos, aquí en Gómez Palacio, por allá del año 99, solíamos colocar a finales de octubre las ofrendas en un altar aquí en el trabajo. Cada quien ponía sus seres queridos, aportábamos, traíamos la comida y demás. Sin embargo, en torno a esto, me ocurrió algo que sigo sin creerme que fue real. No digo que no, yo les aseguro que esto que vi fue completamente cierto, sino que me refiero a que no tenía idea de que algo así pudiera pasarme. Cuando yo me quedaba a cuidar en la noche en esa bodega, nadie más tenía la llave. Tenía que dársela a mi relevo en la mañana. Esta bodega, al ser privada, no era tan grande a como suena. Cuando daba mi rondín, me aseguraba de que todo estuviera en orden. Era muy fácil poder darme cuenta de que todo estaba en orden, de que ni una de las entradas, que eran de reja metálica, estaban abiertas. Vaya, nadie podía entrar sin que yo escuchara todo el escándalo que hacían al abrir. Y por esto me dormía un rato. Lo tenía permitido, en realidad era un sitio tranquilo. La puerta más cerca que tenía a mí era una que estaba saliendo de mi caseta. Tenía una puerta gruesa de acero, por donde yo debía autorizar la entrada, y luego otra puerta más delgada, que también en todo momento estuvieron cerradas. Por ello, me fue muy fácil despertar al escuchar desde mi caseta, donde me dormía en una silla recargada a la pared, que alguien andaba caminando. Me despierto, me incorporo en la silla, le bajo por completo el volumen a la radio que tenía para escuchar de fondo, que hasta eso la ponía en un volumen muy bajo, y al poner atención, noté que eran pasos que estaban al lado. Donde escuché que alguien andaba caminando era al lado de mi caseta, donde estaba la sala del personal y había una mesa, un microondas, máquina para café y el altar de Día de Muertos, el que habíamos puesto los empleados. Por allá andaba caminando alguien que no me hizo pararme rápido porque era un sonido raro que me tenía escuchándolo, intentando descifrar qué era lo que sonaba. Estos pasos no eran como de zapatos, de botas o hasta de tacones. No, sonaban pesados, pero eran el tipo de pisadas que a veces escuchas de los animales, que suenan como sus patas, pero también suena como pisan las garras con el suelo. Era algo muy peculiar ese sonido, por eso estaba todo confundido. Me levanté, caminé lento hacia la salida de mi caseta para asomarme hacia allá, y cuando me asomé a la sala del personal, como ahí había dejado todo a oscuras, a excepción de unas velas que solíamos encender y dejarlas algo retirada de las ofrendas para evitar algún accidente, solo por esa luz pude ver que por ahí andaba caminando, no sé si era una mujer, un hombre, pero era una persona adulta. Solo podía ver una silueta oscura que estaba cerca del altar, y lo que sí pude distinguir bien esa noche
Fueron un par de piernas, o no sé si decir patas, de un pájaro. Por allá había una persona que tenía patas cubiertas de plumas con unas garras de pájaro que apenas vi esto, por un par de segundos me retiré de ahí. Cerré la caseta que por más apurado que entré intenté no hacer ningún sonido. Le llamé a un amigo que trabajaba cerca, de guardia también, en esa zona, la del centro de Gómez Palacio. Solo le conté lo que había visto y no sabía qué hacer. Y después de hablar con él, que no me creía, todo se quedó en silencio, porque esos pasos seguían sonando en la sala del personal, pero ya ni eso. Esa llamada con mi amigo solo me sirvió para distraerme por un par de segundos, porque les digo, no me creyó. Sin embargo, me distraje un poco y ya no escuché nada. Igualmente pasaron un par de minutos y mi amigo llegó. No sabía que iría conmigo. Me tocó la puerta, lo vi por la cámara y le di acceso y yo era muy amigo del dueño de esa bodega. Él sabía que yo nunca hacía nada ilícito. Por ello yo sabía que aunque estuviera en cámara podía confiar en mí. Igualmente le contaría al día siguiente si esto era necesario. Y mi amigo solo fue para hacerme compañía y esperarme en la caseta para echar un ojo. No queríamos pasarnos de confianza con el dueño, entonces fui a revisar solo. Yo no encontré nada. Encendí las luces, en el suelo tampoco vi nada, algún rastro, lo que me sirviera para comprobar que había visto bien. No faltaba nada en la sala del personal, en las ofrendas. Entonces no tenía idea de qué había visto ahí, qué podría tener esas patas. Y este amigo, a quien resumidas cuentas, porque no hay tanto que contar sobre esto, me hizo compañía. Y con miedo y todo pasé la noche. Que al día siguiente, apenas llegué, me encontré con el dueño que iba casi todos los días y le conté la razón por la que fue mi amigo el día anterior. Y él, tan comprensible con nosotros, me dijo que en las cámaras no había nada. Que sí, yo aparecía en la cámara, en mi caseta, poniéndome de pie, caminando, y le contaba esto mientras veíamos las grabaciones porque yo quise verlas con él en ese momento, para que me creyera que él me decía no era necesario, sabía que yo no hacía nada malo. Pero cuando las veíamos, la imagen de la sala del personal, en esos minutos que me pasó esto, faltaba la imagen, no había grabación, se suspendió por apenas 2 minutos y luego reanudaba la imagen como si nada. Yo estaba muy nervioso por ello, creía que iba a pensar mal de mí, pero el dueño me dijo que me tranquilizara. Estábamos solo él y yo en la caseta, y me dijo que me creía, para después comentarme que no sabía si yo creía en estas cosas, pero que tampoco él quería hablar mal de nadie en la empresa. Sin embargo, él me dijo, hablando en voz muy baja, que creía que quizás, ahí en la ofrenda, alguien había puesto a una persona mala, que podía ser que eso que vi anoche habría sido por alguien que a lo mejor debía algo. Andaba en cosas malas, era brujo o algo parecido porque eso que vi no podía significar nada bueno. Que él tenía la idea de quién podía ser, pero claro que eso no tenía nada que ver con la empresa. Nada se podía hacer más que aguantarnos el susto y que no me preocupara, que solo faltaba ese día y ya, pero que me creía. Esa noche cuando el dueño se fue, pasó a despedirse de mí a la caseta. Él era de los últimos en salir y me dejó una pulsera de San Benito. Me dijo que con eso podía protegerme y que no debería pasar nada, que ya la tenía bendita y que igualmente quienes también fueran por su ofrenda esa noche me estarían cuidando de aquello que anduviera rondando por ahí. Solo que esa noche ya no me ocurrió nada. Sin embargo, el susto de haber visto aquello tan espantoso esa noche nunca se me olvidó. Todas las demás jornadas que seguí trabajando ahí, tenía miedo de que eso volviera a aparecerse por la bodega. Pero afortunadamente no fue así. Quizás solo fue en ese Día de Muertos. Por ahí dicen que en Día de Muertos, no solo a quienes les colocamos ofrendas, regresan y aprovechan para cruzar hacia este plano, sino que también hay seres negativos que cruzan junto a ellos, y se pueden dar ocasiones como esta que acabamos de escuchar. ¿Qué opina? Y por favor recuerde que como cada año, compártanos fotografías de sus altares en el grupo de Facebook. Se los dejaré en el primer comentario, así como experiencias o recuerdos que tengan de sus seres queridos, que también pueden escribirlas por aquí. Sería un gusto leerlos y ver sus altares. Pero por ahora, Magdalena López, desde Michoacán, México, esta noche nos cuenta esto.
Hace 10 años, cuando yo tenía 18, mi hermano menor, que tenía 16, él falleció. Era mi único hermano, entonces fue un duro golpe para la familia. Lamentablemente falleció por problemas de salud que se complicaron de un segundo para otro. Es un tema complejo, no voy a entrar mucho en eso, pero como fue muy difícil para mi familia y para mí, todas sus cosas las guardamos en cajas porque era muy complicado el pasar por su cuarto y verlo como si fuera a regresar al día siguiente a la casa. Su cuarto lo dejamos limpio, con todas sus cosas en cajas guardadas en los roperos. Y ese año que él falleció en enero, para noviembre le pusimos su altar en Día de Muertos. Yo no podía creer que en las ofrendas estaba mi hermano, que mis papás decidieron cremarlo. Las cenizas de mi hermano las conservamos en casa, no quisimos dejarlo en algún panteón, y su urna la colocamos en el altar, con su foto, junto a las fotos de mis abuelos, bisabuelos, y a la mañana siguiente, yo me desperté porque mis papás estaban discutiendo, sonaban muy molestos de verdad. Ellos no eran de discutir de esa manera. Por eso me preocupé mucho y salí casi corriendo de mi habitación. Llegué a la sala donde ellos estaban discutiendo frente al altar, y cuando les pregunto que qué pasó, me llegó un aroma. Ese olor era el de mi hermano. Él usaba un perfume que no le olía a nadie de la familia, a ningún conocido. Era muy específico y característico de mi hermano, que usaba siempre para salir de fiesta con sus amigos, con la familia, y mis papás me preguntaban a mí, muy enojados, que si había sido yo. Claro que yo estaba totalmente confundida. Tenía muchísimo que no olía ese perfume que me recordó muchas cosas que viví con mi hermano cuando él estaba con vida. Y luego mis papás preguntándome esas cosas, y cuando pregunto que a qué se referían, de qué estaban hablando. Mamá me señaló el altar y me dijo que si había sido yo, que les dijera la verdad, que esas cosas no se hacían ni jugando, porque decía papá que aseguraba que había sido ella. Pero luego mamá decía que no, que seguro había sido él, y ya nada más faltaba yo de confirmar que si no fui yo quien abrió la urna de mi hermano y sacó la bolsa donde estaban sus cenizas. El saquito donde estaban las cenizas de mi hermano estaban afuera de la urna, colocado a su lado, y la tapa de la urna estaba también ahí, pero olía demasiado a su perfume, muchísimo. Y por supuesto que les dije que no. Se los decía mientras estaba llorando, confundida, poniéndome nerviosa. Mis papás también estaban igual, pero ellos sí estaban molestos. Nadie quería moverlas. Y luego me preguntaron que si había sacado el perfume de mi hermano. Pero claro que no. Las cosas de mi hermano nadie las tocaba tampoco. Y papá fue quien se fue a buscar en las cosas que tenía mi hermano. Bueno, donde guardaron sus cosas de cuidado personal. Y papá dijo que él recordaba haber guardado en aquel entonces, cuando él falleció, su perfume ahí con todo eso, pero ya no estaba. Yo le ayudé a buscarlo por la habitación, no sé para qué queríamos encontrarlo. Estábamos pasando por un momento tan extraño porque, para empezar, desde que llegaron las cenizas de mi hermano, nadie abría la urna. ¿Para qué? Y menos sacarlas para rociarlas en perfume como parecía había ocurrido esa mañana. Los tres estábamos en silencio esa mañana. Solo escuchaba a papá llorando, a mamá acomodando la urna en la sala, también llorando, y ese perfume no lo encontrábamos, por lo que papá nos dijo a mamá y a mí que nadie de los tres había sido, que había sido mi hermano, y que no deberíamos estar enojados entre nosotros porque seguro no era la intención de Miguel, así se llamaba. Volvieron a acomodar las cenizas de mi hermano, ya cambiando un poco la emoción que teníamos todos en casa. Nos pusimos a platicar de lo que recordábamos de Miguel, de las ocurrencias que siempre decía, de las pocas veces que había llegado a la casa, un poco pasado de copas, y que según mis papás no se dieron cuenta, pero no lo querían regañar en ese momento, porque decían que se veía muy ridículo tratando de esconderlo. Y siempre le duraba tanto ese perfume que esos momentos siempre lo recordaban así. Por ello, impactó mucho esa mañana que toda la casa olía a él, y por más altares que le seguimos dedicando, nunca volvió ese aroma. Jamás volvimos a encontrar la botella de su perfume, pero sabemos que él sigue con nosotros.
Hablando de este tema, ¿recuerda algún olor en especial de alguien que ya no esté con nosotros? Por este sentido, el del olfato también puede ser una forma agradable de recordar a esos seres queridos. Y en lo que los leemos, Itzel Garza, desde Guadalajara, México, nos cuenta esto. Fue hasta que crecí que me explicaron algo que me pasó de niña y que en su momento lo entendí como algo diferente. Me refiero a un día de muertos que por aquel entonces me quedaba seguido a dormir en casa de una tía. Ella no tenía esposo en ese entonces y a mí me gustaba mucho pasar el tiempo con ella. Mis papás me dejaban el sábado en la casa de mi tía y el domingo en la mañana iban por mí. Almorzábamos juntos y ya me regresaba a la casa con ellos. Y fue hace ya muchos años, cuando yo tenía 10, que en una de esas ocasiones cuando me quedaba con mi tía, ella había puesto un altar de Día de Muertos en su casa, en el porche al frente, que ella en su habitación tenía una ventana que si abrías la cortina podías ver hacia afuera el porche y la reja hacia la calle. Cuando me quedaba con ella solía dormir en su cama. Veíamos películas hasta tarde y como su cama era una de estas enormes, podíamos tener mucho espacio para cada una sin problema. Y yo me acuerdo que a mitad de la noche me desperté porque oía a mucha gente, como murmurando. Me senté en la cama, viendo hacia afuera porque toda esa gente sonaba que estaban afuera de la ventana de mi tía. Yo apenas me iba a poner de pie. Se me hacía raro que todo estuviera a oscuras. La habitación de mi tía no veía la luz de la sala encendida. De hecho, las cortinas de la ventana que daban vista hacia el porche también estaban cerradas y solo veía como luces de unas veladoras moviéndose por ahí. Como que esa gente que estaba afuera traían cargando cada quien una vela. Se me hizo tan raro que a las 3 de la mañana, porque mi tía tenía un reloj al lado de la televisión de estos que iluminaban la hora con una luz color roja, y encima que mi tía de repente me dijera acostada al lado de mí que me durmiera. Yo no entendía por qué había gente en el porche afuera y mi tía, que era la única adulta que vivía en su casa, no saliera para recibirlos y atenderlos, y a esa hora que estuviera acostada y me pidiera volver a acostarme. Pero pues yo le hice caso. De hecho, me arrullaron las voces de todas esas personas que nunca les entendí ni una sola palabra, solo eran murmullos para mí, hasta que me dormí. Al día siguiente ni lo recordé. Salimos para comprar algo de almorzar. Vinieron mis papás, seguimos el día como si nada, y hasta que pasaron un par de años que ahora yo tenía 15 o 16, platiqué de esto con mi tía porque recordé eso que me pasó, mientras en la preparatoria armaba el altar de Día de Muertos de ese año. Y mi tía me contó que esa noche no me quiso asustar. Por ello, no me contó que para ella no es que fuera normal eso, pero no había sido la primera vez que en Día de Muertos, de la madrugada del día 1 al 2 de noviembre, escuchaba a quien ella decía eran nuestros familiares, y seguro algunos conocidos de ellos quienes ya habían fallecido y venían por su ofrenda de cada año, que a quienes escuché esa noche afuera de la ventana habían sido ellos. No sabía si sentir miedo o emoción, tal vez porque, aunque no pude distinguir la voz de nadie, el saber que mis abuelos, a quienes yo no conocí en vida, quizás estuvieron esa noche afuera, que yo creía eran vecinos a lo mejor, en realidad podían haber sido ellos, y eso, junto con las fotos que me mostraban para conocerlos, sería lo único que tenía de ellos. Vámonos ahora a la Ciudad de México. Jaime Orozco nos cuenta lo siguiente. Mi abuelo, él tuvo un accidente muy severo en auto. Gracias a Dios que salió con vida y con lesiones que se recuperaron con el tiempo, pero hubo algo que no volvió a ser lo mismo. Él pudo volver a caminar, siempre, incluso después de eso. Siempre tuvo muy buena movilidad, eso jamás lo limitó a nada, pero con el tiempo fue diagnosticado con Alzheimer. Fue parte de las lesiones que tuvo que no lo afectó directamente, pero sí influyó mucho. Algo así nos explicaron, hace mucho que pasó esto. Esta enfermedad avanzó tan rápido que nos iba desconociendo cada vez más y más. Era al grado de que debíamos recordarle cada que lo veíamos quiénes éramos si ya lo recordaba.
pero cada vez le costaba más poder evocar algún recuerdo que le decíamos de «Abuelo, acuérdese, soy yo, Jaime, su nieto. Los martes íbamos a comprar pollo aquí a la vuelta» y ya me decía que sí se acordaba de mí. Pero pasaban los días y ya ni eso. Ya era muy difícil poder encontrar un momento de lucidez donde nos recordara, y ya no solo a sus nietos sino a sus hijos también. Pero por supuesto, cada que teníamos un momento así, aprovechábamos para platicar con él y era muy bonito que nos recordara. Pero pasaban los días y volvíamos a ser completos desconocidos para él. Mi abuelo tenía una perrita de raza chihuahua, a quien de nombre él le puso Concha. Nos contaba mi abuelo que le puso así porque cuando él se la encontró, bebita de apenas un mes en la calle, a la vuelta de su casa, no tenía nada a la mano para darle de comer porque estaba muy flaquita, toda mojada, sola, y se la llevó a su casa. Y en lo que iba a comprarle comida para perro, como él se lo había encontrado regresando de la panadería ese día, traía una concha de chocolate. Le quitó la capa del azúcar, le remojó poquito el pan para que estuviera un poco más suave y se la dejó para comer, mientras él salía a preguntar a una forrajera que qué podía comer. Y ya regresó, le trajo comida. Por eso le llamó Concha. Mi abuelo no tenía corazón para dejarla en la calle otra vez, ni para darla en adopción a alguien más. En ese entonces habían pasado 2 años del fallecimiento de mi abuela, y se quedó con Concha. Y así, la perrita cumplió 11 años, viviendo con mi abuelo, y cuando apenas le diagnosticaron a mi abuelo Alzheimer, fue cuando Concha falleció. Un tío era quien se fue a vivir a casa de mi abuelo para cuidarlo, que incluso él, quien convivía todos los días con mi abuelo, de él tampoco podía recordar su nombre. Mi abuelo sufrió tanto cuando Concha falleció, y a pesar de que a nosotros, sus nietos, sus hijos, de nosotros le costaba mucho recordar nuestros nombres, quiénes éramos, a Concha, a ella, jamás la pudo olvidar. De esto nos dábamos cuenta cuando, en octubre del año 2003, lo visitamos, y era en sus tiempos más difíciles de esta enfermedad, que ya no nos recordaba para nada, que convivíamos con él y de repente él comenzaba a platicarnos que Concha de repente andaba por ahí por la casa, que el día anterior le había jalado el pantalón con los dientes y quería que lo persiguiera, y que entonces él andaba ahí apresurado atrás de ella, que corría hasta la cocina, le levantaba la colita como cuando los perros quieren jugar y que se le perdía en la sala. Nos decía: «Esta Concha siempre quiere jugar, y no la alcanzo, va y se mete a la mesa, me ve, corro detrás de ella y se me pierde entre los sillones. Un día de estos van a ver, la voy a alcanzar y le voy a dar su regañada». Mi abuelo decía que Concha se metía entre 2 sillones, que era donde, cuando llegábamos a visitarlo, ella se acostaba para hacerle compañía a mi abuelo, y ahí se quedaba dormida. Era como una cuevita para ella, y ya se levantaba mi abuelo para irse a acostar y ella se iba con él. En esa parte era donde decía mi abuelo que Concha se metía y se le perdía. Nosotros le preguntábamos a mi tío y él discretamente nos decía que sí. Mi abuelo se levantaba apresurado, hablándole a Concha por toda la casa y llegaba hasta la sala, pero que mi tío, cada que pasaba eso en octubre, tenía que tomarle la mano a mi abuelo y llevarlo hasta el altar que habían puesto para el Día de Muertos. Y una vez ahí, le enseñaba la foto a mi abuelo, de Conchita, que habían puesto para el altar, junto a una bolsita de croquetas y una concha de chocolate que mi tío le había puesto. Y mi abuelo, él se rompía. Por su enfermedad, él no podía recordar que Concha ya había fallecido. Decía que la veía, pero a diferencia de nosotros, que sabemos que nos amó mucho, de Concha nunca pudo olvidar ni su nombre. Y cada que mi tío le decía que recordara que Conchita ya no estaba, era como si fuera la primera vez que le dijeran a mi abuelo que su mascota había fallecido. Y esto era como mínimo 2 veces a la semana. Que yo estuve presente en varias de esas ocasiones donde debíamos explicarle a mi abuelo, porque él decía que no era cierto, que él la veía por la casa. A mi abuelito lo hacíamos acompañarnos al altar de muertos y le mostrábamos la foto, pero él decía que entonces si era cierto, ¿por qué la veía por la casa? Luego nos decía que Concha lo quería llevar a algún lugar, que siempre la seguía a la sala, pero que él estaba seguro que para un lado quería que lo siguiera.
que un día de esos la iba a alcanzar y sabría a dónde quería que llegara. Algo así decía mi abuelo. Y esta conversación era cada que debíamos darle la triste noticia de que Conchita había fallecido. No imagino lo fuerte que debía ser para él el revivir ese momento tan triste cada vez que él decía que la veía en su casa. Un día, mi tío nos llamó. Mi abuelo había fallecido. Nos reunimos en la casa de mi abuelo y, como éramos nosotros los más cercanos a él, solo a mis primos y a mí, nos contó que mi tío llegó de trabajar y que un día antes mi abuelo estuvo diciendo casi todo el día que Conchita no lo dejaba de molestar, que a diferencia de las otras ocasiones la veía por la casa a cada rato, que casi todo el día mi abuelo estuvo persiguiéndola y siempre llegaba hasta la sala, que mi tío llegaba con él y veía a mi abuelo agachado, buscándola entre los sillones donde ella se dormía cuando mi abuelo veía la televisión, y decía que Conchita estaba ahí, metida, escondida, y mi tío ya no le decía nada. Y esto pasó en 3 ocasiones ese mismo día. Mi abuelo, él falleció esa mañana, en su sala, sentado en su sillón donde decía mi tío. Ya nunca se volvió a sentar desde que Concha falleció. Él prefería meter una mecedora y sentarse al lado, pero ese sillón ya no lo tocaba. No recordaba que Concha había fallecido, pero dice que mi abuelo, mientras no la veía, no se sentaba ahí. Era raro, porque no recordaba que había fallecido, pero mi abuelo decía que ese sillón era muy triste, vacío. Decía que Concha ya no se quería sentar con él a ver la televisión. Sin embargo, cuando mi abuelo partió esa mañana, ahí estaba, sentado. Con la familia no lo comentamos, solo nos lo quedamos los que estábamos más al pendiente de él, sobre el hecho de que creemos que tal vez sí era verdad, y Conchita había venido por mi abuelito. Por eso la veía seguido por la casa y había regresado, justo en Día de Muertos, para que mi abuelo no se fuera solo. Y a nosotros, claro que su partida nos dolió tanto, pero al menos se fue con alguien a quien amó mucho en vida, que a pesar de su diagnóstico, no hubo un solo momento en que olvidara a Conchita. Cuando decimos que nuestros seres queridos regresan para vernos, al menos en este canal, siempre vamos a incluir a los peluditos, aquellos que tienen escamas, plumas, seres queridos humanos, todos regresan. Y estos relatos, que nos confían mucho para este espacio, nos demuestran que es así. Aunque ellos ya no estén con nosotros en este plano, siempre nos acompañan en cada recuerdo que tengamos de ellos. Cada cosa que hayamos aprendido, cada expresión que se nos haya pegado de ellos, hay muchas formas de mantenerlos siempre con nosotros. Y el Día de Muertos es una de esas fechas que nos recuerda que incluso aunque ya no los podemos ver, que ya no estén físicamente con nosotros, nunca nos dejan solos. Siempre están ahí, cuidándonos, orgullosos, acompañándonos en este camino, y recordarlos con ese cariño es la mejor forma de honrar su memoria. Feliz Día de Muertos, querida audiencia del Mausoleo. Gracias por compartir esos momentos tan importantes en este canal, y recordemos que un día vamos a volver a encontrarnos. Imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo y de todo lamentablemente fallecieron a manos de estas personas. Y entonces, les digo, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto, las bengalas de los helicópteros, que mucha gente también decía habían salido de este templo, pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Por favor, dese una vuelta a nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. En esta ocasión visitamos Tlatelolco, un lugar que, por todo lo que ha ocurrido ahí, es que muchos concordamos en que es un sitio marcado por la muerte y la tragedia. Lo recorremos, conocemos su historia, los sucesos, y nos damos una idea de por qué, aún a día de hoy, es que siguen habiendo tantos eventos paranormales. Les dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias, nos vemos por allá. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá.
De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.